Esta es la sesión 14ª del curso Historia de la Filosofía 6, Kant y el idealismo alemán, Colegio de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En esta ocasión vamos a comentar la crítica del juicio, sobre todo su primera parte, la analítica de lo bello y lo sublime, haciendo énfasis en la primera. Hablaremos un poquito del concepto de reflexión y hablaremos también, por último, del concepto de sensus communis, todos ellos clave para entender al menos la primera parte de la crítica del juicio. La crítica del juicio o también la crítica del discernimiento, como han traducido Roberto Rodríguez Aramayo y Salvador Mas, es quizá la fase culminante del criticismo. El concepto central de esta obra y el que le da unidad es el concepto de finalidad o Zweckmäßigkeit, aptitud para fines. Se trata de una obra muy importante, es una obra que en cierta fase, en cierta manera culmina la reflexión crítica, le da curso crítico a la terminología y a la retórica que encontramos, por ejemplo, en los escritos de filosofía de la historia, en donde encontramos una problemática manera de hablar acerca de la naturaleza, en términos de intenciones, en términos de voluntad, la voluntad de la naturaleza, y encontramos entonces las bases para tener una nueva concepción de la naturaleza, ya no como un sistema o la totalidad de los fenómenos conectados según leyes deterministas, sino más bien una concepción de la naturaleza en términos de un sistema de fines, es decir, un sistema en el que cada elemento está ahí para otros y en función de otros y puede tomarse como un medio también para otros fines. Es un sistema complejo de medios y fines. Y este punto de vista y esta concepción de la naturaleza se logra a través de lo que podríamos decir, podríamos llamar el punto de vista de la reflexión. Este concepto, junto con el de finalidad, el concepto de reflexión, es quizás el concepto central de la crítica del juicio. Ciertamente lo es de la primera parte, la analítica de lo bello y lo sublime. Entonces la reflexión, podríamos decir, le da una nueva dimensión a la racionalidad humana después de haber pasado por la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, las dos primeras críticas. Después de estas dos parece que hay algo un residuo del que nos tenemos que encargar, y ese es el contenido de la crítica del juicio. La obra tiene fundamentalmente dos partes. La primera se ocupa del gusto, de una crítica del gusto, y la segunda se ocupa de los juicios teleológicos. Como parte de los juicios teleológicos hay un examen, una investigación en torno a el concepto de vida, el concepto de ser vivo, y también hay una investigación en torno a la historia, ¿no? Entonces también aquí encontramos elementos para la filosofía de la historia y la filosofía política de Kant, insisto, en la segunda parte de esta obra, por ahí de los parágrafos 80 y siguientes, ¿no? Lo primero entonces, bueno, hay que recordar también que la obra tuvo una primera y muy larga, excesivamente larga introducción. No nos vamos a ocupar de esa llamada primera introducción, que tiene muchos detalles y muchas cosas interesantes. Comenzaremos por la segunda introducción, la introducción que se publicó con la obra misma, donde Kant introduce el término de reflexión. Hasta la crítica de la razón práctica, incluyendo la crítica de la razón pura, el poder de juzgar, o el discernimiento, como lo traducen Aramayo y Mas, se había circunscrito a la determinación, es decir, al juicio determinante. Básicamente, el juicio determinante es aquel mediante el cual se subsumen los particulares, una multiplicidad de particulares, bajo la unidad de un concepto, bajo la unidad de una representación general. Esta es la
eh, la, la forma de juzgar que está operando en la crítica de la razón pura y también en buena medida la que opera en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación. Sin embargo, Kant ubica, detecta una nueva manera de juzgar, una nueva, digamos, forma de nuestro poder de juzgar, de nuestro discernimiento, y esa tiene que ver no con la subsunción, no con la determinación de la diversidad de particulares bajo la unidad de los conceptos, sino con lo que él llama la reflexión. Es decir, se trata de un juicio que no parte de lo universal, que no parte de las reglas ni de los principios, sino parte justamente de lo individual. El punto de partida es lo particular, valga la redundancia o la cacofonía. Lo particular es el punto de inicio de la reflexión, del juicio reflexivo. Se parte entonces de lo particular, buscando qué regla o qué principio le podría ser adecuado a ese particular, en lugar de tomar como punto de partida los principios o los conceptos generales y buscar entonces qué particulares caben dentro de ese universal. Así leemos, por ejemplo, en la sección cuarta de la introducción a la crítica del discernimiento o la crítica del poder de juzgar. Esta sección cuarta está en la paginación de la Academia, está en 5.179 para quienes puedan ubicarla fácilmente por esta paginación. Y dice entonces, recordando aquí que la traducción de Urteilskraft o poder de juzgar, que sugieren Aramayo y más, es discernimiento. No tenemos aquí oportunidad de discutir por qué es una buena traducción de este término alemán, Urteilskraft, pero es importante advertirlo para la lectura. El discernimiento en general, escribe entonces Kant, el discernimiento en general es la capacidad de pensar lo particular como contenido bajo lo universal. Si está dado lo universal, la regla, el principio, la ley, entonces el discernimiento, que subsume lo particular bajo lo universal, es determinante. Si solo está dado lo particular, para lo cual el discernimiento debe buscar lo universal, entonces el discernimiento es tan solo reflexionante. Se ve entonces en el texto cómo es que Kant distingue esta variante, esta nueva variante de discernimiento o de juicio, que es el juzgar reflexionante. Aquí no hay cortapisas ante los principios a los que se pueda arribar, porque el punto de partida es el caso y no la regla adecuada al caso o que pueda ser adecuada al caso. Es importante tratar de ver la conexión entre esta forma de juzgar lo particular, que es la reflexión, y el sentimiento de lo bello y lo sublime, que da pie a la analítica del gusto, la primera gran parte de la crítica del juicio o del discernimiento. La conexión entre la reflexión y lo estético, la contemplación estética, tanto en lo bello como en lo sublime, radica en que se trata de un juicio, se trata de una forma de juzgar, hablando ya de los juicios estéticos, que también es un sentimiento. Juicio, que es sentimiento. Sentimiento que se puede entender como un juicio. Ahora veremos un poco en qué consiste lo bello y se podrá apreciar quizás a través de sus notas por qué se trata de un sentimiento. Es un sentimiento muy especial, es un sentimiento, no cualquier sentimiento, ¿no? Se puede considerar bello. Hay que discernir la belleza, lo bello de lo agradable, y a su vez hay que discernir lo bello digamos, del deseo y de otras formas volitivas que pueden estar ahí involucradas. Por eso, por ejemplo,
en el primer momento de lo bello, ¿no? A cada momento le corresponden definiciones, diferentes rasgos de lo que vendría siendo el juicio sobre lo bello. Estos momentos tienen que ver con el tipo de grupo, el tipo de categorías que convoca. En esto no nos vamos a meter por el momento. Lo que importa es que hay 4 grandes rasgos, grandes propiedades, podríamos decir, que según Kant caracterizan al juicio sobre lo bello. Según el primer momento, lo tenemos esto en 5.212 de la paginación canónica. Escribe entonces Kant, fíjense ustedes, gusto es la capacidad de enjuiciamiento de un objeto o de un tipo de representación por medio de una satisfacción o una insatisfacción sin interés alguno. El objeto de una satisfacción tal se llama bello. Entonces, según el primer momento, lo bello es lo que es objeto de una satisfacción o de un placer desinteresado. Entonces, la primera nota importante de lo bello es el desinterés. Ahí donde hay un interés, ahí asimismo, ahí donde hay un deseo, ¿no? De algún tipo por el objeto, ahí estamos seguros que no habrá belleza. Entonces, fíjense cómo está definiendo gusto y cómo está conectándolo con lo bello, ¿no? Entonces, es el gusto una especie de juicio que se representa objetos a través del placer o displacer, de la satisfacción o insatisfacción que produce ese objeto, pero desprovisto de interés. Ahí donde hay interés, ahí sabemos que no hay belleza, podríamos decir. Todo esto podemos conversar, por supuesto, mucho más. Es sumamente interesante. Según el segundo momento, pasando al segundo momento, la segunda nota de la belleza, bueno, la leo directamente. Bello es aquello que sin concepto gusta universalmente. Entonces, la falta de conceptos y la universalidad del placer o la universalidad de la satisfacción. Esto, bueno, pues debe llamar nuestra atención. No solo el desinterés, ahora también introduce Kant la noción de que lo bello gusta sin concepto, aunque universalmente, o gusta universalmente sin concepto. Esto no quiere decir que en los juicios sobre lo bello no estén involucrados conceptos en absoluto. Lo que quiere decir es que los conceptos no determinan la satisfacción o no determinan el sentimiento de placer estético. El placer estético, por así decirlo, está más allá de lo conceptual. Esto quizá es muy importante, ¿no? Debemos apreciarlo como tal. ¿Por qué se trata de algo que lo bello? ¿Por qué se trata de algo que place o gusta universalmente, aunque sin concepto? Bueno, porque en el ejemplo, por ejemplo, la rosa es bella, que Kant pone estos ejemplos, digamos, muy clásicos, muy clasicistas, mejor dicho. Hay que tomar en cuenta esto, que Kant tiene una noción clasicista de la belleza, tratando de conectar con ciertos ideales griegos, ¿no? Su modelo de belleza no está en el arte, sino está más bien en la naturaleza, y en la medida en que el arte se acerca a la naturaleza, en esa medida va a haber también belleza. Entonces el modelo de las flores, ¿no? Ese es un poco cursi y naif, pero bueno, ese es Kant en este punto. Y eso a nosotros nos puede parecer así, ¿no? Entonces el gusto y el juicio sin concepto, pero que place universalmente. Y esto nos tiene que hacer preguntarnos cosas. ¿Cómo es que algo sin concepto puede placer? Y placer además universalmente. ¿Qué significa ahí la universalidad? Esto tiene que ver, por supuesto, con
la justificación de estos juicios de lo bello, y es lo que Kant denomina sensus communis. Lo veremos en un momento. Entonces, según el tercer momento, paso rápidamente a este. Aquí se pone la cosa un poco más técnica. La belleza es la forma de la finalidad de un objeto en la medida en que ésta se percibe en él sin la representación de un fin. Estamos de lleno en lo que se ha dado en llamar la filosofía del como si, ¿no? Para entender este tecnicismo, la forma de la finalidad del sin fin, o lo bello es la forma de la finalidad del fin cuando contemplamos un objeto, tiene que ver con entender a los particulares que nosotros percibimos, que nosotros intuimos, para decirlo más propiamente, como si hubiesen sido diseñados para provocar en nosotros un determinado sentimiento, es decir, el sentimiento de placer, el sentimiento de placer estético que llamamos bello. Entonces, en contraste con el diseño de un utensilio que puede resultarnos placentero o que puede producirnos un cierto agrado, el placer que nos produce la contemplación de una rosa tiene que ver con su forma, ¿no? Y esto va a ser muy importante, tiene que ver con cómo está, digamos, arreglado internamente, de tal manera que parece producir en nosotros un placer como si alguien lo hubiera diseñado con ese propósito. Y sin embargo, no tiene ninguna finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la rosa? ¿Cuál es la finalidad de la belleza que encontramos en la naturaleza? Por ejemplo, en una rosa, pues no hay ninguna finalidad. Y sin embargo, nos place, nos produce un sentimiento de placer según su forma. Esta es la idea entonces de que la belleza es la forma de la finalidad sin fin. El cuarto momento tiene que ver con la nota de la necesidad, y lo leo. Esta es la página 240 del volumen quinto. Bello es aquello que sin concepto puede reconocerse como objeto de una satisfacción necesaria. Aquí satisfacción y placer lo podemos tomar como algo equivalente, ¿no? ¿De qué se trata aquí? Se trata de algo importante en el contexto de la crítica del juicio y de sus interpretaciones subsecuentes, de lo que se ha llamado validez ejemplar, ¿no? Entonces, no se trata de la necesidad, ¿no? Cuando se habla de el placer necesario, no se trata de la necesidad lógica, no se trata de la necesidad tampoco de la moralidad o del imperativo categórico, ¿no? La necesidad con la que obliga el imperativo categórico, porque no estamos en el plano de la determinación, sino en el plano de la reflexión. Y entonces de lo que se trata es de apreciar que el juicio sobre lo bello tiene un carácter ejemplar, es decir, no se trata de que se constate, por ejemplo, empíricamente, o de que se pruebe mediante argumentos a priori que la necesidad es propia de estos juicios estéticos, sino más bien se trata de la situación en la que el observador o la persona que está teniendo este tipo de juicio, este tipo de placer estético, se dé cuenta que su juicio puede valer para otros. Es como si le dijeran, esto es bello, contémplenlo y aprécienlo también ustedes como bello. Esto tendrá que ver, por supuesto, con compartir un cierto gusto y tendrá que ver, desde luego, con la noción ya anunciada de sensus communis. Entonces tiene que ver con la validez ejemplar y no así, digamos, con la universalidad determinante, por ponerlo de esta manera.
Pasemos ahora entonces justamente a esta última parte, que es la comunicabilidad y el juicio entendido como sensus communis. Aquí la idea es que el placer o la satisfacción que se experimenta ante los objetos bellos, ¿no? Ante los objetos que se pueden considerar como bellos y que entonces caben dentro de la reflexión estética, es un placer que se puede compartir. Su naturaleza no es ser un placer o una satisfacción privada, sino es un placer comunicable en el sentido de compartible. No comunicable verbalmente, no necesariamente se tiene que poder comunicar verbalmente o discursivamente, sino que se puede compartir. Y se comparte cuando en algún sentido se comparte el gusto. De ahí, por ejemplo, que en el parágrafo 39, estamos en A200, perdón, en la volumen quinto 291-92, bueno, se distinga el agrado o el desagrado del placer estético, del placer propiamente de lo bello, porque justamente es el que no se puede transmitir, el que no se puede compartir, ¿no? El agrado pues varía de persona a persona. Si a alguna persona le agrada un vino, a la otra persona puede no agradarle el sabor de ese vino, pero la pretensión de Kant es que en el caso de lo bello, ¿no? Lo bello nos permite la apertura para compartir nuestros sentimientos de placer, el gozo estético, como a veces se dice. Esto es muy importante, muy interesante. Leo entonces de esta parte, ya es el parágrafo 40, la página 294, 93-94 del volumen quinto. Dice, por sensus communis, debe entenderse la idea de un sentido comunitario, esto es, una capacidad de enjuiciamiento que en su reflexión presta atención al tipo de representación de todos los demás en pensamientos a priori, para, por así decirlo, atener su juicio a la razón humana global y sustraerse así a la ilusión que a partir de las condiciones subjetivas privadas, las cuales podrían fácilmente considerarse objetivas, tendría una influencia perjudicial sobre el juicio. Entonces es importante, hasta ahí la cita, es importante deslindar la noción de sensus communis de la noción, de la noción que que priva en la filosofía del empirismo británico, sobre todo la filosofía del sentido común o del common sense. No se trata del common sense de Locke o el common sense que aparece en la tradición británica, por ejemplo, también en otros autores. Podríamos hablar sobre esto, pero digamos que el punto es que sensus communis en este contexto kantiano debe deslindarse del sentido común como algo que debe privar en el entendimiento humano. Y aquí no se trata del entendimiento humano, sino se trata de la reflexión, de la capacidad de hacer juicios de un tipo particular, juicios que tienen como punto de partida lo particular y que buscan lo universal, ¿no? Y entonces en esta búsqueda de universalidad lo que encontramos es un sensus communis y encontramos la posibilidad de compartir la satisfacción o el goce o el placer estético con otras personas, con otros agentes, con otros espectadores, se puede decir así, que juzgan de la misma manera. Y no se trata tampoco de unanimidad de juicio, ¿no? Como a veces se dice que el sentido común es lo que no está muy bien repartido, lo que no está, lo peor repartido entre la humanidad.
y aquí se trata de otra cosa. Entonces leímos en el texto, no es un sentido comunitario, y por eso es muy importante resaltar este elemento de la crítica del juicio. El sensus communis entonces dice, la idea de un sentido comunitario. Entonces, a la vez que se juzga este objeto particular, se está pidiendo a los demás que juzguen y que gocen y que experimenten el mismo placer estético, o un placer estético, más bien dicho, del mismo tipo. Entonces, el juicio estético no es un juicio que se haga en solitario, no es un juicio privado, es un juicio que tiene, por así decirlo, como esencia la capacidad o la posibilidad de compartirlo, la compartibilidad o la comunicabilidad, como también se ha traducido. Y por eso es un juicio que hace comunidad, para ponerlo así, el juicio estético. Presta atención, dice Kant, al mismo tiempo a la representación y al tipo de representación de todos los demás. De todos los demás, dice, en pensamientos a priori, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Al tipo de representación de todos los demás, pero no determinados, no compelidos por las sensaciones, por el agrado, por el deseo, ¿no? Entonces tenemos aquí cómo se recogen los diferentes momentos. Primero se recoge el desinterés, después se recoge el carácter no conceptual y el carácter universal, después se recoge el carácter de forma de la finalidad sin un fin, y finalmente se recoge el carácter de la necesidad de los juicios sobre lo bello. Tenemos un poquito de tiempo, simplemente mencionar algo sobre el concepto de lo sublime. Y hay dos tipos de sentimiento de lo sublime, un sublime matemático y un sublime dinámico, como les llama Kant. Entonces, a diferencia del juicio sobre lo bello, que convoca sobre todo al entendimiento, a la imaginación y a la intuición, el juicio de lo sublime convoca a otras facultades, convoca a la facultad, ciertamente a la facultad de la imaginación, pero convoca sobre todo a la facultad de la razón, a la facultad de las ideas. Entonces lo sublime matemático tiene que ver sobre todo con la magnitud, lo que es grande sin más. Entonces pensemos en, en un árbol majestuoso, en un árbol gigantesco, en un sauce o en un pirul o en un árbol, en una ceiba de dimensiones muy grandes, ¿no? Entonces, la contemplación de este tipo de objetos es lo que nos produce el sentimiento de lo sublime. Este es lo sublime matemático. Lo sublime dinámico tiene que ver con el poder y tiene que ver con la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y el ejemplo que pone Kant es cuando se está en presencia de una tormenta, o cuando se está en un acantilado que ve contemplando al mar embravecido, siempre y cuando uno se encuentre seguro o segura. ¿No? Cuando la vida está en peligro, entonces no puede haber sentimiento de lo sublime propiamente. Hay mucho más que decir sobre este punto, recordando que el sentimiento de respeto también está incluido dentro de lo que podría ser el sentimiento de lo sublime, recordando también que el sentimiento de respeto es el único sentimiento moral propiamente hablando. Hay mucho más que comentar al respecto, muchos detalles que por supuesto hemos omitido. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco más de la analítica del gusto y hablaremos del arte. Hablaremos del arte cuyo modelo es lo que Kant denomina el arte del genio. Y entonces tenemos oportunidad de hablar de la teoría del genio de Kant en esta obra, que entre otras cosas influyó mucho
motivó mucho el pensamiento romántico, por cierto, en otro sentido muy ajeno y también en cierta forma muy crítico del planteamiento de Kant. En general, podríamos decir, ¿no?, a pesar de su regusto clasicista y en ese sentido un regusto un tanto antiguo, a pesar de esto, en su teoría del arte yo creo que podemos anticipar algo, una perspectiva muy contemporánea, en el sentido en el que Kant va a insistir que es, digamos, la mirada de los humanos, las humanas, ¿no?, la que, digamos, conforma aquello que va a resultar bello. Entonces no es, digamos, que existan algo así como formas que de suyo sean bellas, no importa qué, sino que es la mirada y sobre todo un cierto gusto, ¿no?, lo que nos va a permitir apreciar la belleza en estos cuatro momentos. Algo parecido se puede decir de lo sublime. Y entonces, importante que el gusto es algo que se cultiva, es algo que se aprende, pero no es algo que se cultiva o que se aprende individual, privada o personalmente, sino que es algo que se aprende y que se cultiva en colectivo. Y por eso también tiene un ángulo, o podría tener un ángulo hasta cierto punto político, ¿no? Esto es algo que de alguna u otra manera Hannah Arendt explota en su libro, bueno, en las conferencias o en seminarios que impartió en la New School for Social Research y que se titula La filosofía política de Kant, ¿no? Es importante lo que se abre aquí, el plexo que se abre, que está abriendo Kant en la crítica del juicio, es el de la intersubjetividad, ya no el de la subjetividad determinante de la filosofía teórica con la crítica de la razón pura, tampoco el que tiene que ver con el sujeto que delibera o el agente que delibera acerca de sus máximas, como en la fundamentación y en la crítica de la razón práctica, sino con la intersubjetividad y en cómo hacemos entre todos y todas, conformamos lo que va a contar como bello y lo que va a contar como sublime, ¿no?, con ciertas reglas desde luego, pero digamos, esta es una idea, es la idea que, digamos, en el siglo XX se denominó intersubjetividad, ¿no? Ese es, digamos, lo que ofrece como una verdadera novedad la crítica del juicio. Podemos hablar mucho más de esto en clase. Nos veremos entonces el próximo lunes para sus comentarios, preguntas, etcétera. Bueno, pásenla bien.